Vivir heroicamente. Encuentre su propósito en la vida y ayude a construir un mundo mejor. Chris Lowney. Usted nació para cambiar el mundo. Usted podrá aprovechar esta oportunidad única si llega a dominar 3 habilidades. 1. Formular un propósito que valga la pena para el resto de su vida. 2. Tomar decisiones sensatas en cuanto a su profesión y a sus relaciones en este mundo cambiante e incierto. 3. Hacer que cada día sea importante, al ponerle cuidadosa atención a sus pensamientos, acciones y resultados. Estas habilidades particulares son esenciales para llevar una vida con sentido. Los individuos sanos y felices tienen un profundo sentido de propósito. Representan valores apreciados, se sienten conectados con otras personas y están al servicio de causas más nobles que ellos mismos y sus egos. Muchos de nosotros no encontramos modelos de esas cualidades vivificantes en nuestro trabajo. Por el contrario, las organizaciones pueden ser lugares estresantes, desalmados, donde gerentes poco auténticos hablan de lugares comunes como respeto y sin embargo tratan a sus subordinados como objetos que se utilizan y luego se desechan. Las peores organizaciones ofrecen un sueldo, pero espiritualmente están en bancarrota y son perfectamente incapaces de proporcionarnos la alegría, la satisfacción o la paz que encontramos, por ejemplo, en nuestras familias y tradiciones espirituales. Nuestro reto es crear toda una estrategia de vida que sea espiritual y a la vez terrenal. Tenemos que tomar decisiones difíciles, hacer las cosas bien y adaptarnos a un mundo cambiante, pero también tenemos que encontrar la paz y satisfacción al darnos cuenta de la grandeza a la cual somos llamados como seres humanos. Estamos aquí en la tierra para vivir por un propósito poderoso que nos eleve y nos haga esforzar. Estamos aquí para volvernos visionarios que miramos más allá de nuestro interés personal y nuestra vida, porque nuestro corazón y espíritu son más grandes que cualquier empleo o suma de dinero. El tiempo de las soluciones fáciles se acabó, porque las soluciones fáciles han fallado. Por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos duro, pero encontramos poca satisfacción en nuestro trabajo, o peor aún, nos aburre. O sentimos como si estuviéramos viviendo vidas divididas, desgarradas por las exigencias de dos fuerzas que compiten entre sí, el trabajo y la familia. Un mundo rápidamente cambiante nos apremia con la necesidad de hacer elecciones en nuestras relaciones, carreras y estilos de vida, y con demasiada frecuencia las hacemos equivocadamente. Nos preocupa no tener empleo mañana, qué mundo heredarán nuestros hijos y más profundamente si el gran esfuerzo que hacemos en el trabajo realmente cambian algo las cosas en este mundo inmenso y complicado. Incontables personas comunes y corrientes que son mejores versiones de sí mismas gracias a haber encontrado un propósito por el cual vale la pena vivir. Una versión por la cual vale la pena luchar y valores que vale la pena defender. Un sólido marco estratégico, dirigir nuestra propia vida. Si buscas la iluminación para ti simplemente, para enaltecer y elevar tu posición, equivocas la intención. Si buscas la iluminación para poder servir a los demás, tienes un propósito. Se necesita de personas dispuestas a dar el paso y a vivir por un gran propósito, personas que sepan cómo hacer elecciones sabias
y que puedan hacer que cada día sea importante. Primera parte. Cree una nueva estrategia para los nuevos tiempos. Capítulo 1. Nuestro dilema. Navegar por un mundo complejo y que cambia rápidamente. Internamente, a menudo, las cosas no son tan fáciles. Las múltiples exigencias de la vida diaria que compiten entre sí nos hacen trizas. Trabajamos largas horas para servir a nuestra familia y como resultado de ello, irónicamente, terminamos pasando muy poco tiempo con ellas. Tomamos cantidades de decisiones, pero cada vez nos sentimos más estresados a medida que lo hacemos. Trabajamos con eficiencia en ocupaciones altamente técnicas en compañías multinacionales gigantescas, pero al volver a casa nos preguntamos si nuestro trabajo realmente importa. Destrucción creativa y crisis de identidad. Tenemos que lidiar con las preguntas que los grandes negocios deben hacerse hoy en día para sobrevivir en vez de desaparecer. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos tratando de lograr? El cambio y la complejidad, el choque de culturas y la creciente escala de las cosas nos fuerzan a dar respuestas a estas preguntas fundamentales acerca de nosotros mismos. Al responderlas, crearemos la sólida base de una estrategia duradera para la vida. Enormes cambios han afectado nuestras vidas en la última década. ¿Qué cambios en el trabajo, en la cultura o en la tecnología lo han impactado a usted? ¿De qué manera es su vida diferente de cómo era hace 2 décadas? El cambio me fuerza a descubrir quién soy. Los progresos tecnológicos, la competencia corporativa y la búsqueda incesante de la productividad han eliminado prácticamente la carrera profesional, es decir, una profesión u ocupación para la cual uno se entrena o que ejerce de trabajo de por vida. Un mundo implacablemente cambiante nos fuerza no solo a adaptarnos y a ser flexibles, sino a confrontar preguntas fundamentales sobre nuestra identidad. Un empleo jamás ha captado del todo la identidad de una persona. Eso es especialmente cierto ahora que la mayoría de nosotros ejercerá múltiples ocupaciones y gozará de muchos más años productivos después de la jubilación. Cuando las carreras eran estables, la pregunta clave que las personas parecían hacerse era: ¿qué trabajo voy a hacer? Ahora las preguntas claves son más profundas y más retadoras. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué tipo de persona voy a ser? Es posible que yo desempeñe muchos trabajos durante mi carrera, pero a medida que paso de uno a otro, incluso de una compañía o profesión a otra, ¿qué queda? Quedo yo. ¿Quién es esa persona y para qué está viviendo, más allá de para recibir el próximo cheque? Si no puedo darle y expresar de manera consciente algún sentido general y unificador a mi vida, entonces mi vida terminará siendo una serie de episodios desconectados a medida que voy sin rumbo de puesto en puesto, de relación en relación hasta llegar a la jubilación. La gran escala de los asuntos de la vida moderna me fuerza a considerar por qué soy importante. ¿Por qué importo? ¿Qué principios sigue usted cuando trata con otras personas? ¿Estos principios los aprendió cuando era niño, en la iglesia o en su vida profesional? ¿Qué hace que la vida tenga un profundo sentido para usted? ¿Por qué es importante que yo esté en este mundo de 6.000 millones de personas? La complejidad me fuerza a pensar cómo elegir bien. Debemos hacer gran cantidad de elecciones complejas y dificultosas
a veces bajo presión de tiempo, donde por ejemplo un traslado puede beneficiar nuestra carrera, pero que puede ser dañino para nuestra vida familiar. O sentimos que no tenemos suficiente control sobre nuestras circunstancias para hacer elecciones acertadas sobre aferrarse a un trabajo frustrante para quedarnos con prestaciones que no queremos correr el riesgo de perder. Una nueva propuesta para las nuevas realidades del mundo. A lo largo de este capítulo se nos ha acumulado una lista de preguntas incómodas. ¿Quién soy? ¿Qué estoy tratando de lograr en la vida? ¿Cómo debo comportarme y tratar a otras personas? ¿Qué valores son fundamentales en los negocios y en la vida familiar? ¿Por qué soy importante? ¿Qué le da sentido a mi vida? La primera pregunta y la más estratégica que debemos hacer es: ¿qué significa ser un humano realizado, resuelto y exitoso? Si no nos planteamos la pregunta de qué le da sentido a la vida humana, podemos terminar siendo expertos y exitosos de una forma que, tarde en la vida, descubriremos que no tenía ningún sentido. Antes de preocuparnos por lo que estamos haciendo para ganarnos la vida, tenemos que averiguar para qué estamos viviendo, porque en el entorno del nuevo mundo, nuestra profesión no es un empleo, es toda nuestra vida. Por consiguiente, ¿qué debemos hacer para contestar estas grandes preguntas? Y ¿cómo traducimos nuestras respuestas en buenas elecciones para la vida y un desempeño eficaz? Lo hacemos enfrentando este mundo cambiante y complejo de una manera mucho más deliberada, proactiva y resuelta. Necesitamos una nueva propuesta para la tarea de vivir. Necesitamos una nueva estrategia.